Hola, bienvenidos a otro video de Aprende con Miguel. Hoy vamos a aprender a calcular un factor integrante que nos va a hacer nuestra ecuación diferencial exacta. Ok, nosotros habíamos comenzado a ver ecuaciones diferenciales de este estilo. Ok, de ahora en adelante vamos a omitir la dependencia de x y de y. Únicamente vamos a escribir m de x más n de y igual a 0. ¿Ok? Bueno, nosotros sabemos que una ecuación diferencial es exacta si se cumple lo siguiente: que la parcial de m respecto a y sea igual a la parcial de n respecto a x. Si se cumple esto, es una ecuación diferencial exacta. Pero ¿qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa si esto es diferente? Bueno, nosotros vamos a multiplicar nuestra ecuación diferencial, esa ecuación diferencial, m de x por n de y, por un factor integrante. ¿Okay? Factor integrante que se va a llamar mu de x o mu de y. Vamos a elegir uno de los dos. Si ese factor integrante va a depender de x o de y. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar multiplicando mu a toda nuestra ecuación diferencial. Nos quedaría mu por m de x más mu por n de y. Ahora, para que sea exacta esto, se tiene que cumplir que la parcial respecto a y de mu por m tiene que ser igual a la parcial respecto a x de mu por n. ¿Ok? Bueno, nuestro problema aquí, a partir de aquí, se reduce, primero que nada, a encontrar mu para hacerla exacta. ¿Ok? Bueno, calculamos la parcial de esto respecto a y. Esto es un producto, vamos a tener mu por la parcial de m respecto a y más m por la parcial de mu respecto a y. ¿Ok? Igual a mu por la parcial de n respecto a x más n por la parcial de mu respecto a x. Aquí es cuando tú tienes que tomar tu decisión, ¿ok? Mu va a depender de x o de y. Vamos a hacer el análisis si mu depende de x, ¿ok? El análisis para determinar mu si depende de y es algo similar, tú lo puedes hacer en tu casa, ¿ok? Bueno, si mu depende de x, únicamente de x, ¿cuánto va a ser la parcial de mu respecto a y? 0. Por lo tanto, todo este término se hace 0, ¿ok? Si mu depende de x. Bueno, si mu depende de x, esto nos queda mu por la parcial de m respecto a y igual a mu por la parcial de n respecto a x más n. Como depende únicamente de x mu, la derivada parcial es igual a la derivada ordinaria. Vamos a tener la derivada de mu respecto a x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este término lo vamos a restar. Vamos a borrar aquí. Vamos a restar y nos quedaría de la siguiente manera: mu por la parcial de m respecto a y menos mu por la parcial de n respecto a x igual a n por la derivada ordinaria de mu respecto a x. Aquí vamos a factorizar un mu, ¿ok? Mu
Y vamos a usar variables separables aquí. Vamos a dividir entre mu, dividir entre n y multiplicar por dx. Nos quedaría del lado izquierdo decíamos dividir entre n y multiplicar por dx. Del lado derecho quedaría de mu sobre mu. ¿Ok? Ya que tenemos esto, vamos a integrar. ¿Ok? Del lado izquierdo nos queda la integral de todo esto. Igual a la integral de d mu sobre mu. Pero la integral de d mu sobre mu es el logaritmo natural de mu. ¿Ok? Sería igual al logaritmo natural de mu. Por lo tanto, mu, si depende de x, aplicamos exponencial y vamos a tener e a la esta integral. Vamos a poner esto sería e a la eso y esto sería mu de x. ¿Ok? Si tú en tu análisis hubieras hecho mu de y, esto se va a invertir. Fíjate, aquí tienes que restar, ¿ok? Las primeras dos derivadas parciales. ¿Cuál va a ir en el denominador? La que está aquí al lado derecho y el de x va a ir acá. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque si mu depende de y, quedaría esta resta al revés. En el denominador va a ir m y vamos a integrar respecto a y. ¿Ok? Esto si dependiera de y. ¿Ok? Mu de y. Estos son nuestros dos posibles factores integrantes. ¿Ok? Ya que los calculamos, multiplicamos nuestra ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial multiplicamos por cualquiera de estos dos factores integrantes y ya obtendríamos una ecuación diferencial exacta. ¿Cuál de los dos vamos a elegir? Depende de la resta. Por ejemplo, si en una resta te queda 2x más y sobre y, aquí tú vas a tener dos términos, 2x sobre y más 1. Ves que depende de x y de y. Debe de depender únicamente de una variable. Vamos a hacer unos ejemplos para que quede más claro. Ya que nos quede exacta, lo resolvemos como exacta. ¿Ok? Bueno, vamos por el primer ejemplito. Tenemos ese ejemplo. Vamos a comenzar comprobando que sea exacta. Calculamos la parcial de m respecto a y obtenemos x. La parcial de n respecto a x es 4x. Fíjate, puedes tratar de calcular los dos factores integrantes. Primero que nada, la parcial de m respecto a y menos la de n respecto a x sobre n de x. Vamos a tener x menos 4x sobre n. No, este numerador te queda menos 3x.
pero vemos que va a depender de x y de y. Este no nos sirve como factor integrante. Vamos por el otro. La parcial de n respecto a x menos la de m respecto a y entre m por dy. ¿Ok? Esto va a ser 4x menos x sobre m. M es xy. Este numerador es 3x. Sobre xy se cancelan las x y te queda 3 sobre y. Efectivamente, tienes un término que depende de y. ¿Ok? Vamos a integrar esto respecto a y. Sería la integral de 3 sobre y. De y. ¿Ok? Esto sería 3 logaritmo natural de y. Conviene dejar únicamente el logaritmo natural de una función. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar después exponencial y se va a cancelar el exponencial con el logaritmo. Esto decíamos que es logaritmo natural de y cúbica. Entonces, a esta integral sería a la logaritmo natural de y cúbica, y esto es y cúbica. Este es tu factor integrante que lo vas a multiplicar por toda tu ecuación diferencial para que sea exacta. Ya que es exacta, la resuelves. Es y cúbica. Te va a quedar xy a la cuarta más 2x cuadrada y cúbica más 3y a la quinta menos 20y cúbica de y. ¿Ok? Si tienes problemas para calcular, a resolver una ecuación diferencial exacta, te voy a dejar en el link de la descripción un video donde explico esto, ¿ok? Vamos a calcular la parcial de m respecto a y. Vamos a tener 4xy cúbica. Y la parcial de n respecto a x sería 4xy cúbica. Por lo tanto, la parcial de m respecto a y es igual a la de n respecto a x. Y es una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Vamos a resolverla como tal. F, decíamos que va a ser la integral de m, o sea, de esto, respecto a x. Esto va a ser un medio de x cuadrada y a la cuarta más tu constante de y. ¿Ok? Vamos a derivar f respecto a y. Obtenemos 2x cuadrada y cúbica más c' de y esto se iguala a n. De aquí te das cuenta que estos términos se pueden cancelar y c' de y es 3y a la quinta menos 20y al cubo. ¿Ok? Integramos esto respecto a y c de y va a ser igual a un medio de y a la sexta menos 5y a la cuarta. La constante de integración c la vamos a poner hasta el final. ¿Ok? Ya que tenemos este valor de c, lo devolvemos para acá. Nos quedaría un medio de x cuadrada y a la cuarta más c es igual a c. Y ahí está. Ese sería tu resultado. Vamos por otro ejercicio.
Ok, vamos a tener esa ecuación diferencial y vamos a comenzar a calcular la parcial de m respecto a y, ¿ok? La parcial de m respecto a y, vamos a tener 2x más x cuadrada más y cuadrada, ¿ok? Vamos a calcular la parcial de n respecto a x. Vamos a escribirlo aquí abajo, la parcial de n respecto a x es 2x. Aquí te das cuenta que si tú las restas, te va a quedar únicamente x cuadrada más y cuadrada, sea positiva o negativa, ¿ok? Si tú divides x cuadrada más y cuadrada entre este término, vas a tener una función racional que depende tanto de x como de y. No te va a servir. Sin embargo, si tú lo divides entre x cuadrada más y cuadrada, te queda 1. Entonces vamos a calcularla dividiendo entre n, ¿ok? O sea, la parcial de m respecto a y menos la de n respecto a x sobre n. Este sería nuestro factor integrante. Vamos a tener la parcial de m menos la de n respecto a y sobre n, o sea, x cuadrada más y cuadrada. Y tiene que depender de x. Estos dos términos se van a cancelar. 2x menos 2x. Y x cuadrada más y cuadrada. Entre x cuadrada más y cuadrada nos queda 1. Esto sería a la integral de 1 por dx. Y esto es e a la x, ¿ok? Ese e a la x va a ser nuestro factor integrante, ¿ok? Vamos a multiplicar toda la ecuación por e a la x. Vamos a tener e a la x más e a la x ok. Y ahora sí, vamos a calcular la parcial de m respecto a y. Tenemos e a la x al inicio. Recuerda que estás derivando parcialmente respecto a y, por lo tanto x es constante, e a la x es constante, es tu coeficiente. Y derivas respecto a y. 2x más x cuadrada más y cuadrada. Ahí está. Vamos a calcular ahora la parcial de n respecto a x. Tenemos un producto, vamos a tener lo primero por la derivada de lo segundo, sería 2x más el segundo término por la derivada de e a la x. Que si tú factorizas e a la x te queda 2x más x cuadrada más y cuadrada, o sea esto. Ya te das cuenta que son iguales, ok, estos dos son iguales, por lo tanto es exacta. Ahora sí, vamos a resolverla como exacta. Y vamos a ocupar todo el espacio. Bueno, f es la integral de 2x e a la xy más x cuadrada e a la xy más un tercio de e a la x y cúbica. Todo esto respecto a x.
Bueno, en esta primera integral, 2y, vamos a separarla. 2y es constante. Y es constante. Y esto quedaría por partes y directa. Vamos por partes. U igual a x. Digo, es de x de b. Es de x b. Aquí me equivoqué. Sería e a la x de x. Y b es e a la x. ¿Ok? Quedaría esta primera integral. Vamos a escribirla acá. 2y por u por b menos la integral de b por du. Y esta integral ya es directa. Ahí está. Podemos factorizarle un e a la x. Quedaría x menos 1. Ok. Bueno, en esta otra integral, esta otra, también se resuelve por partes. U es x cuadrada, du es 2x de x, db es e a la x de x y b es e a la x. Esta integral te quedaría, vamos a escribir aquí el resultado de aquello. Okay. Quedaría y por u por b, x cuadrada e a la x, menos la integral de b por du. ¿Ok? Esta integral se vuelve a resolver por partes. U es 2x de u, 2 de x de b, e a la x de x y b e a la x. Esto sería y por x cuadrada e a la x menos u por b menos la integral de b por du. Y esta ya es directa, ¿ok? Te quedaría y x cuadrada e a la x menos 2x a la x más 2e a la x. Factorizando e a la x quedaría de la siguiente manera. Sería más bien e a la x cuadrada menos 2x más 2. X cuadrada menos 2x más 2. Y esta última integral nos quedaría, ya es directa, 1/3 de y cúbica e a la x. Parece mucho, ¿verdad? Pero no. Aquí te vas a dar cuenta que se cancelan algunos términos. Factorizando y e a la x, vamos a escribirlo. ¿Ok? Y e a la x, se van a reducir muchos términos aquí. Vamos a tener y e a la x. Vamos a tener 2x menos 2 más x cuadrada menos 2x más 2. Y te das cuenta que el 2x se cancela y el 2 también se cancela, quedándote únicamente x cuadrada e a la x y. ¿Ok? Todo esto que está en negro y azul es x cuadrada e a la x y. ¿Ok? Te queda
Vamos a escribirlo aquí. X cuadrada e a la xy más un tercio de y cúbica e a la x. Ok, más tu constante de integración, que es c de y. Si quieres pausa el video para que puedas copiar, ok. Bueno, decíamos que ahora nuestro problema se reduce a encontrar c de y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar parcialmente f respecto a y. Vamos a tener respecto a y, x cuadrada e a la x más y cuadrada e a la x más c' de y. Esto, si te das cuenta, factorizando e a la x te queda x cuadrada más y cuadrada más c' de y. Esto lo tienes que igualar a n, e a la x. Ahí está. Por todo esto es n. Y aquí ya te das cuenta que se simplifica mucho porque c' de y es 0. C' de y es 0, por lo tanto c de y es igual a tu constante de integración. Esto te quedaría, tu resultado es esto, x cuadrada e a la xy más un tercio de y cúbica e a la x más tu constante de integración, que es c, okay, igual a c. Vamos a ponerle C1 para que no sea igual a esta C. ¿Okay? Ahí está. Ese sería tu resultado. Todo lo que hicimos para llegar a esto. ¿Ok? Si te das cuenta, las matemáticas sirven para simplificarte la existencia. ¿Ok? De tener todo esto a tener únicamente esto. Muy bien. Vamos por otro problemilla. Ok. Ok, tenemos este problema. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar calculando la parcial de m respecto a y, que es 2y. La parcial de n respecto a x es menos 2y. No son iguales, tenemos que buscar un factor integrante. Vamos a calcular nuestros dos posibles factores integrantes para que veas que uno no te sirve. Vamos a comenzar calculando el que no nos sirve, ¿ok? Ese factor integrante. Vamos a tener la parcial de n respecto a x menos la de m respecto a y sobre m de y. Esto nos va a quedar menos 4y sobre x cuadrada más y cuadrada de y. No depende este factor únicamente de y si tenemos x. Por lo tanto, este factor integrante no nos va a servir. Vamos a necesitar el otro. Calculamos la parcial de m respecto a y. Calculamos esto. Nos va a quedar 2y menos 2y, o sea positivo, sobre n de x. ¿Ok? Esto va a ser 4y sobre menos 2xy de x. Se cancelan las y 4 entre menos 2 queda menos 2. Queda únicamente un término que depende de x. Vamos a integrar esto. Nosotros integramos todo esto.
Separamos esto y nos quedaría la integral de esto, o sea, menos 2 integral de dx sobre x. Esto es logaritmo de x. Aplicamos leyes de los logaritmos y nos queda logaritmo natural de x a la menos 2. Que si nosotros aplicamos exponencial a todo esto, sería a la logaritmo de x a la menos 2, o sea, x a la menos 2. Ese es nuestro factor integrante, x a la menos 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Multiplicar toda nuestra ecuación por x a la menos 2. ¿Okay? Nos va a quedar 1 más x a la menos 2 y cuadrada menos 2x a la menos 1y de y. ¿Ok? Ya vamos a trabajar con esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Calcular las derivadas parciales de m respecto a y de n respecto a x. La de m respecto a y nos quedaría 2x a la menos 2y. Y la de n respecto a x quedaría 2 positivo, x a la menos 2y. Ya son iguales, ¿verdad? Por lo tanto ya es exacta. Vamos a proceder a resolverla como tal. Ok, f es la integral de m respecto a x. Esto te va a quedar x menos x a la menos 1y al cuadrado más c de y, tu constante de integración. ¿Cómo vamos a encontrar c de y? Decíamos derivando esto respecto a y. Te va a quedar menos 2x a la menos 1y más c' de y. Y esto se iguala a n. Si te das cuenta, en esta igualdad, a ambos lados se le puede sumar 2x a la menos 1y, quedándote c' de y igual a 0. Ok, c' de y es igual a 0, se integra c de y igual a una constante. Este valor de c lo devolvemos para acá y nuestra solución sería x menos x a la menos 1y cuadrada igual a c1. Ahí está. Este es el resultado. Vamos por otro ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar calculando las derivadas parciales, ¿ok? La de m respecto a y la de n respecto a x. Respecto a y, 2x es constante, ¿ok? Y aquí tenemos un producto. Y por la derivada del logaritmo natural de y respecto a y, o sea, 1 entre y, más logaritmo de y por la derivada de y respecto a y, o sea 1. ¿Okay? Esto se va a cancelar, te quedaría 2x por 1 más logaritmo de y. ¿Ok? Y la parcial de n respecto a x es únicamente 2x.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular nuestro factor integrante. Vamos a tener la parcial de n respecto a x menos la de m respecto a y sobre m de y. Esto se integra y es exponencial. Esto te queda 2x menos 2x por 1 más logaritmo sobre m por dy. ¿Ok? Si tú desarrollas ese numerador, te va a quedar 2x menos 2x menos 2x logaritmo natural de y. Estos dos términos se cancelan y te va a quedar igual exponencial menos 2x logaritmo sobre 2xy logaritmo. Los dos se te van a cancelar. Los logaritmos se van a cancelar. Los x también se van a cancelar. Y únicamente quedaría menos dy entre y. O sea, menos el logaritmo natural de y. Vamos a escribirlo acá arriba. Que aplicando leyes de los logaritmos quedaría e al logaritmo natural de y a la menos 1. Cancelando el exponencial con el logaritmo quedaría y a la menos 1. Ese y a la menos 1 va a ser nuestro factor integrante. Y a la menos 1. Ok. Vamos a tener entonces 2x logaritmo de y más x cuadrada y a la menos 1 más y raíz. Ahí está. Vamos ahora a comprobar si es o no es exacta. Ok, vamos a calcular la parcial de m respecto a y. Vamos a tener 2x que es constante y la derivada del logaritmo natural de y es 1 entre y, o lo que es lo mismo, 2x y a la menos 1. Calculamos la de n respecto a x. Sería 2x y a la menos 1. Y ahí está. Son iguales. Por lo tanto, ya vamos a proceder a calcular nuestra función f. ¿Ok? Ya es una ecuación diferencial exacta. Ya la resolvemos como tal. F decíamos que es la integral de 2x logaritmo natural de y respecto a x. Vamos a tener x cuadrada logaritmo de y más c de y. ¿Ok? Derivamos parcialmente respecto a y. Obtenemos x cuadrada por 1 entre y, o sea, y a la menos 1 más c' de y. Esto se iguala a n y te das cuenta que c' de y es y raíz de y cuadrada más 1. Y esto lo vamos a resolver como un u a la n. ¿Ok? Un u a la n. U es y cuadrada más 1. Du es 2y de y n es 1 medio. ¿Ok? Por lo tanto, reescrito esto sería y cuadrada más 1 a la 1 medio por y de y.
Pero recuerda que necesitas completar ese diferencial, ocupas 2, multiplicas y divides. Ahí está, 1/2. E integras, te quedaría 1/2 por u a la n más 1 sobre n más 1 más tu constante de integración. ¿Ok? Aquí, por lo tanto, c de x te quedaría 1/3. C de y, perdón. 1/3 de y cuadrada más 1 a la 3/2. ¿Ok? Y este valor de c lo devuelves aquí. Y tu resultado es el siguiente. X cuadrada, aquí. X cuadrada logaritmo de y más c de y a la 3/2 igual a c. Y ahí está. Ese es tu resultado. ¿Ok? Vamos por otro problemilla. Otro problemilla. Vamos a comenzar calculando aquí nuestras derivadas parciales. ¿Ok? La derivada parcial de m respecto a y va a quedar 4y. Queda 4y y la parcial de n respecto a x es 2y. Vamos a calcular nuestro factor integrante. La parcial de m respecto a y menos la de n respecto a x. Esto te va quedando 4y menos 2y sobre n, que es 2xy. De y, de x, perdón, de x. Esto va a ser 4y menos 2y son 2y sobre 2xy. Se cancelan los dos. Se cancelan las y. Y únicamente queda dx entre x. Y esto es esta integral logaritmo de x, que se cancela el exponencial con el logaritmo y únicamente queda x. X va a ser nuestro factor integrante. Esto va a quedar 2x y cuadrada más 3x cuadrada más 2x cuadrada y de y. Ahí está. Ahora sí, comprobamos que nuestra ecuación diferencial sea exacta. La parcial de m respecto a y sería 4xy y la parcial de n respecto a x 4xy. Ya es exacta. Ok, quiere decir que nuestro factor integrante es el correcto. Vamos a comenzar a resolverla. F decíamos que va a ser la integral de m, o sea, ya aquí.
respecto a x. Esto va quedando x cuadrada y cuadrada más x cúbica más c de y. Ok, tu constante de integración. Derivas f respecto a y, te queda 2x cuadrada y, 0 más c' de y. Y esto va a ser igual a 2x cuadrada y. Aquí tú te das cuenta que c' de y, para que se cumpla esta igualdad, c' de y tiene que ser 0. Integras esto y vas a tener c de y igual a c. Ok, este valor lo devuelves acá a tu solución y te queda x cuadrada y cuadrada más x cúbica igual a c1. Ahí está. Ese es tu resultado. Ok. Espero que te haya gustado este video, pero sobre todo que te haya servido. Ok. Vimos cómo calcular un factor integrante para que nuestra ecuación diferencial, al multiplicarla por ese factor integrante, sea una ecuación diferencial exacta, que tú ya sabes resolver ecuaciones diferenciales exactas. Hasta luego, y recuerda que las matemáticas entran por la punta del lápiz.